Hace más de 70 años, siendo solamente un niño, fui humillado, insultado, golpeado y discriminado por la única razón de ser judío. Para mí es muy triste y doloroso hablar del Holocausto, pero es necesario que todos ustedes comprendan cómo nos trataron a los judíos en esa época. El 10 de mayo de 1940, a las 5:30 de la mañana, el ejército alemán nazi invadió Bélgica, Francia y Holanda sin previo aviso. Una vez que se concretó la ocupación del país, impusieron leyes totalmente antijudías y fui expulsado del colegio. Mis compañeros y amigos tenían prohibido hablar conmigo. Ya no podía jugar con ellos, no podía ir al parque, no podía ir al cine, no podía subir al transporte público. Y todo el tiempo, de manera obligatoria, tenía que llevar la famosa estrella amarilla en la ropa, como aquí está presente. Con el único propósito de ser señalado. Había escasez de alimentos, pero lo único con lo que nos podíamos alimentar eran las sobras de comida en lugares específicos solo para judíos. Había toque de queda durante las noches y no podíamos salir desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Estábamos totalmente separados de la gente, estábamos solos. A mi familia y a mí nos quitaron nuestro hogar, saquearon nuestros negocios y nos arrebataron nuestro hogar, solo por ser judíos. A nuestro pueblo nos subieron en trenes con destino al infierno, en vagones para animales prácticamente herméticos y sin la mínima posibilidad de conseguir alimentos, sin baños, sin asientos, sin ventanas, todos apretados sin saber en dónde nos llevaban, con niños, jóvenes, adultos, abuelos, primos, hermanas, tías, hijos. Esos viajes tardaban varios días terribles. Nadie estaba preparado para lo que sus ojos observarían al bajar. Llegamos a un lugar completamente desconocido, en donde eres recibido por golpes e insultos, en donde te separan de las personas que más aman en este mundo, tu familia. Son solo pequeños matices de lo que nos esperaba en ese invierno. Nos obligaron a ponernos pijamas con rayas, como si fuéramos prisioneros y culpables de un crimen. Nos llevaron a unas barracas completamente saturadas, en donde teníamos que dormir sobre tablas, sin cobijo alguno, más que el calor de los cuerpos a nuestro alrededor. Prácticamente dormíamos unos sobre otros. No había cobija con qué calmar el frío, y nuestra almohada era un trapo lleno de chinches, pero el cansancio y el agotamiento sufrido, donde cada día era enorme. Lo único que uno quería dormir era dormir, aunque sea por unas pocas horas. Había un olor horrible por falta total de higiene. Las letrinas eran terribles. Todos los días nos despertaban a las 5 de la mañana. Caminábamos a través del frío de la madrugada hacia el patio, sintiendo el aire como miles de cuchillos enterrándose en tu cuerpo. Como alimento solo te daban una especie de líquido desagradable, negro, sin el café, y un pedazo de pan casi duro como una piedra. Después nos mandaban trabajar en realizar todo tipo de trabajo forzado para la industria militar. Durante largas jornadas, sin minutos de descanso, muchos morían de agotamiento. Se terminaba de trabajar a las 8 de la noche, se cenaba lo mismo que en la mañana y se regresaba a las barracas en completa oscuridad, pensando cuándo iba a terminar esa terrible pesadilla. No teníamos nombre, solo números. Todos los niños de hasta 12 años fuimos separados de nuestros padres, enviados a un lugar llamado la Casa de los Niños, la cual era igual que los adultos, sin calefacción, sin cobijas, con letrinas con dolores asquerosos, sin luz, agua infectada y sucia, encerrado toda la noche sin poder hacer ninguna necesidad fisiológica, y tomar niños para experimentos terribles médicos. No había escuela, no se aprendía nada, nos tenían como animales, con golpes e insultos para las órdenes de soldados.
como prisioneros, siendo solamente unos niños. Nunca nos dieron leche, azúcar, pan, chocolate, alguna golosina o juguete. Lo único que teníamos que hacer todos los días eran esos terribles trabajos. Algunos adultos mayores que eran prisioneros trataban de darnos algunos alimentos para poder sobrevivir y poder así después contar al mundo, como ahora, todos esos momentos terribles pasados en los campos de concentración nazis. Una pesadilla que nadie se puede imaginar. Estábamos muertos en vida. Los nazis seguían constantemente con su campaña de humillación y ejecución a los judíos durante todo el tiempo que duró la guerra. Prácticamente, aunque estaban en batalla, ellos seguían aniquilando a más y más judíos con un único fin de exterminarlos. Los nazis siempre acusaron a los judíos de todos los males, que perdieron la Primera Guerra Mundial, que pasaron hambres, falta de trabajo, desastres de su economía. Eran el proceso perfecto, éramos el chivo expiatorio de la dictadura del nazismo en Alemania. Todo mentira. Ahora está pasando lo mismo con nuestro vecino del norte, que hace a México y a todos los mexicanos el culpable de todos los males que tiene su país. Fuimos finalmente liberados por el ejército inglés. Recuperar tu libertad es un sentimiento inigualable. Tener libertad es poder vivir, gozar la vida, tener amistades, tener familia es increíble. Las pocas personas que sobrevivieron al horror de los campos de concentración y de exterminio, al salir pasaron mucho tiempo en hospitales delgados y débiles. Cuando regresé con mis padres a buscar nuestra casa, la cual estaba totalmente destruida y saqueada, los nazis habían llevado todo. Pero poco a poco la vida empezó a regresar a la normalidad, si así se puede llamar, después de sobrevivir el peor capítulo en la historia de la humanidad. Milagro, suerte o Dios, no lo puedo explicar, pero aquí estoy. 1,5 millones de niños y jóvenes como ustedes fueron asesinados. 4,5 millones de hombres y mujeres. Un total de 6 millones de judíos fueron aniquilados por la bestia nazi, que tenía un único propósito: borrarnos de la faz de la tierra. De todos esos niños y jóvenes asesinados, me pregunto cuántos de ellos no habían sido grandes científicos, cuántos de ellos han sido extraordinarios artistas, cuántos de ellos no habían sido y aportado a nuestro planeta grandes beneficios, como lo han hecho personalidades como Moisés, fundador del monoteísmo. Sacó al pueblo judío, esclavizó de Egipto y lo condujo a su tierra, la tierra de Israel, hace más de 3,000 años. Jesús, fundador del cristianismo, con más de 1.300 millones de católicos de todo el mundo. Karl Marx dio al mundo el manifiesto comunista, base actual de los derechos de los obreros. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la medicina del alma. Albert Einstein dio al mundo la ley de la relatividad, base de la época actual moderna. El doctor Salk dio la vacuna contra la poliomielitis. Y actualmente Mark Zuckerberg, genio de la computación. Aparte, el pueblo judío aportó al planeta el libro más famoso del mundo, la Biblia, con los 10 mandamientos, la cual son la base de la civilización occidental. 25% de todos los premios Nobel son judíos. Todos ellos han sido y fueron judíos. ¿Por qué tanto odio? El pueblo judío ha sufrido asesinatos de odio, inquisiciones, racismo, nazismo y un holocausto. Pero el pueblo judío sigue vivo, el pueblo judío es eterno. El holocausto fue posible debido a la traición de las élites, complicidad de médicos, líderes de la iglesia, jueces, políticos, educadores, todos envenenados con odio hacia los judíos. Los griegos quisieron eliminar a la cultura de la nación judía. Los romanos expulsaron al pueblo judío de su tierra. Las inquisiciones españolas de los países cristianos en Europa hicieron las conversiones forzadas, etc.
Todos quisieron hacer desaparecer al pueblo judío. ¿Qué debemos hacer? Jóvenes, debemos prometer y recordar que nunca seremos indiferentes ante la incitación del odio. Nunca más toleraremos el racismo y el antisemitismo, y que nunca más seremos indiferentes frente a la enorme atrocidad e impunidad, y hablaremos y actuaremos contra el odio. Jóvenes, ustedes deben cuidarse del fanatismo fundamental radical que no respeta la vida humana. Todos los días vemos lo que sucede en Irak, en Afganistán, en Ucrania, en Siria, en Turquía. Masacres enteras de hombres, mujeres y niños por una ideología radical. No crean que están lejos de esos lugares. El odio se propaga como una bacteria en una epidemia. Escenarios como la matanza en París, en Niza, en Bruselas, en Estambul, terrorismo, son crímenes de odio, crímenes de una ideología intolerante al prójimo. Hoy, en pleno 2017, ese odio desafortunadamente está latente. Pero hoy, ustedes deben ser tolerantes a los demás, no importa su color, su raza, su religión, su pensamiento. Debemos reflejar nuestros valores por la humanidad y por la búsqueda de un mundo mejor. Mi responsabilidad actual no radica en señalar o juzgar a los demás, consiste en transmitirles a través de mi propio testimonio que el odio no debe llegar nunca a ningún lugar, y el que luche para extinguirlo es un héroe que evita que nunca jamás vuelva a suceder algún acto criminal. En México también tenemos discriminación contra el indígena, contra el migrante de Centroamérica y otras partes, contra el extranjero, contra el discapacitado, contra el anciano, contra gente de costumbres y religión diferente, y contra las mujeres. Hay problemas con las drogas, el alcoholismo. Este país los necesita, ya que es un gran país. Tenemos que estar todos unidos, cuidando de los tiempos actuales, dejar todos estos prejuicios, amar cada día más a México, levantar la cabeza y estar muy firmes para seguir adelante. Llegué a México hace más de 60 años por Veracruz. Por lo tanto, me siento veracruzano. Aquí estudié ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Tengo una gran familia, con hijos todos mexicanos que aman a su país, por su color, su clima, su folclore, su comida y sobre todo por su gente. Siempre le agradezco a México que me abrió los brazos, haciendo que mi vida sea ahora maravillosa, gozando cada momento con mi familia y la gente mexicana. Ahora en México, el judío está integrado a la sociedad mexicana en comunicación, tele y televisión, en ciencias, en medicina, en arquitectura, en ingeniería, en asuntos culturales, etc. Respetamos y toleramos a todos. Hoy los judíos contamos con el Estado de Israel, que vela por la seguridad de todos los judíos, no solo en Israel, sino del mundo entero. El único país que se preocupa por cuidar de manera global a todos los integrantes de nuestra religión. Ya no estamos solo como en la Segunda Guerra Mundial. En esa época todos los países se silenciaron ante los nazis, haciéndose cómplice del exterminio masivo de millones de personas. Israel se preocupa para que nunca jamás vuelva a suceder y ocurra otro holocausto. Pero aquí estamos, en México, país hermoso y maravilloso que lo recibió por las manos y los brazos abiertos, y debemos la aceptación y crecimiento. Siempre le agradecer a México. Recuerden, Auschwitz no fue creado por un Dios ni por un diablo, fue creado por el hombre. Nuestra tarea hoy es, primero, no olvidar. Nuestra tarea hoy es enseñar que los judíos tienen el derecho de existir y vivir como judíos, y que nunca jamás se repite el holocausto en una parte del mundo. ¡Viva México!